Bienvenidos al segundo tema de repaso de selectividad de biología. Entonces, aquí estamos con las 4 preguntas más o menos que escogí, que tocan más o menos todos los palos de este tema, que, bueno, vamos a ver si es difícil o fácil. ¿Qué molécula está representada en la figura 1? La figura 1 es esta, ¿vale? Entonces, la molécula que tenemos aquí, un oxígeno, 2 hidrógenos, por supuestísimo, el agua. Vale, y explica su estructura molecular. Vale, pues su estructura molecular tiene varias partes que nos importan y nos interesan. La primera de todo es que está formado por un oxígeno, 2 hidrógenos. Además, estos hidrógenos entre ellos están separados por 104,5 grados en concreto. ¿Por qué esto es importante? Porque esta distancia permite que se sigan uniendo a nuevos oxígenos, lo que significa que se unen a nuevas moléculas de agua y por tanto forman esa estructura reticular que conocemos, o esa forma de red, ¿no?, que es el agua líquida. ¿Qué otras cosas son importantes? El enlace que une los hidrógenos con el oxígeno es, por supuesto, un enlace fuerte, porque romper una molécula de agua no es fácil. Este enlace, por tanto, al ser fuerte, es covalente. Covalente fuerte siempre. En cambio, las moléculas de agua entre ellas están unidas por unos puentes o enlaces que llamamos puentes de hidrógeno. Estos son bastante fuertes, que es lo que explica la propiedad de adhesión, porque mantienen el agua unida entre ellas. De hecho, vemos, ¿no?, como en un mar se mantienen unidas las moléculas, vemos que el agua es líquida, ¿no? Pero a la vez yo soy capaz de romper con un dedo un río, entonces, bueno, pues tan fuertes no serán, ¿no? Sabemos que en estos enlaces covalentes que forman parte de las moléculas de oxígeno con los átomos de hidrógeno, los electrones de los hidrógenos se ven atraídos por el oxígeno, porque es más electronegativo, y al verse atraídos le cargan parcialmente al oxígeno negativamente y en cambio el hidrógeno, al perder los electrones, que son negativos, se queda cargado parcialmente positivamente. Esto es lo que llamamos que el oxígeno es electronegativo y en cambio el hidrógeno es electropositivo, ¿no? Este conjunto en el que la molécula parece que tiene dos cargas o está cargada es lo que llamamos el dipolo o el dipolo eléctrico, y es lo que quiere decir que el agua es una molécula polar. ¿Vale? Entonces, esta es la explicación súper importante. ¿Por qué es tan importante? Porque explica nuestra primera propiedad, que es el disolvente universal, o se le considera un disolvente universal, precisamente gracias a este dipolo. ¿Por qué? Porque si yo en un vasito de agua soy capaz de meter, bueno, pues una cucharadita de sal común, por ejemplo, que es cloruro de sodio, ¿no?, NaCl, este cloro es negativo y este sodio es positivo. Y al meterlo en un vasito de agua, los iones negativos se van a ver atraídos por el hidrógeno, ¿no? El cloro va a ser atraído por los hidrógenos y en cambio el sodio, que es positivo, va a ser atraído por el oxígeno, lo que hace que se disocien, es decir, que se disuelvan. Por tanto, todas las moléculas que consideramos iónicas, es decir, que tienen cargas, son hidrosolubles, es decir, polares. Es lo mismo decir hidrosoluble que polar en nuestro contexto ahora mismo, que es soluble en agua, ¿vale? ¿Qué no podría ser solubilizado en agua? Aquello que no tenga cargas, por ejemplo, los ácidos grasos o la grasa, ¿no?, que si tú pones aceite en un vaso de agua se separa. Bueno, pues eso tiene que ver con que no tiene ningún tipo de carga. Al no tener carga no se va a romper por el agua, por tanto es hidrófobo. Algo hidrófobo es aquello que repele el agua o que no se siente atraído por el agua, ¿no? También apolar, que es lo mismo, o insoluble en agua, pero será soluble en disolventes orgánicos. Bueno, esta es la primera propiedad. Luego a mí me gusta organizarlas por grupitos, ¿vale? Aquí hay un grupito que vamos a llamar la alta cohesión, que el agua tiene una alta cohesión, que tiene una alta tensión superficial y que tiene una alta capilaridad. Alta cohesión quiere decir que las moléculas de agua entre ellas se unen bastante fuertemente, ¿vale? Es lo que comentábamos justo antes. La subtensión superficial quiere decir que estas moléculas, al cohesionarse, al unirse entre ellas, crean una red que permite soportar cierta resistencia o cierta presión, como por ejemplo un bichito que es capaz de montarse sobre el agua. Por un zapatero, ¿no? El clásico ejemplo del bichito que anda sobre la superficie del agua, una arañita.
Y la capilaridad es esta capacidad del agua de trepar a través de otras sustancias, como por ejemplo de un papel. Si yo pongo la esquinita de un papel en el agua, este agua sube en contra de la gravedad precisamente porque la capilaridad, la capacidad de unirse la molécula de agua con el papel, también es alta. Bueno, estas tres propiedades van a tener que ver con la función del cuerpo de amortiguación o una función estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy líquida y al ser líquida amortiguo los golpes, es decir, yo estoy blandita, ¿vale? Si no, pues por ejemplo se me podrían romper los huesos, ¿no? Pero en cambio en mis células hay mucha agua que cohesionada entre ellas forma esta estructura que me permite resistir un poco la tensión o los golpes. Luego tenemos otras dos propiedades que nos van a preguntar aquí, ¿vale? Alto calor específico y alto calor de vaporización. Entonces, las propiedades del calor, ¿vale? Específico y de vaporización. Alto calor específico quiere decir que necesito mucha energía para aumentar 1 grado centígrado la temperatura. Es decir, que necesito aportarle un mogollón de energía al agua, lo que hace que yo pierda energía. Alto calor de vaporización, que necesito mucha energía para poder pasar del líquido a gas. Mucha energía para pasar del líquido a gas. Esta energía en el agua en concreto es la temperatura de ebullición, ¿no? Cuando hierve el agua, que son los 100 grados centígrados. Esto lo sabemos por cuando cocemos pues macarrones, ¿no? Explica su importancia para el mantenimiento de la homeostasis. Para contestar esta pregunta necesitamos saber qué es la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio del cuerpo. Es decir, yo más o menos siempre tengo una misma temperatura, ¿verdad? Voy desde los 35 pues hasta los 37,5 grados más o menos. Bueno, y esa temperatura se mantiene constante. Si mi cuerpo sube la temperatura, pues tiende a bajarla otra vez. O sea, si yo me expongo al sol, mi cuerpo tiende a bajar la temperatura. Con el pH pasa igual, ¿no? Con la acidez de mi cuerpo tiende a mantenerse siempre en unos niveles. Ese equilibrio es la homeostasis. ¿Por qué esto es importante para mantener la homeostasis? Pues el alto calor específico lo que me permite es un amortiguador térmico, es decir, que mi temperatura no varíe mucho, temperatura constante voy a poner. Como necesito tanta energía para aumentar 1 grado centígrado, mi temperatura no suele subir aunque yo esté pues expuesta a 40 grados centígrados en la calle, por ejemplo. Un alto calor de vaporización lo que me va a permitir es que si yo tengo mucho calor y me tiro a la piscina y me mojo la piel, voy a de repente sentirme más fresquita. Y si no puedo hacerlo porque soy pobre y no tengo piscina, pues entonces mi cuerpo suda solo precisamente para perder esa energía en forma de vapor, pero para perderla necesito mucha energía, por tanto mi cuerpo para igualar la temperatura con el agua que tiene en la superficie pierde toda esa energía y yo me siento más fresquita. Entonces, esa es su importancia. ¿Qué significa en término hidrófobo? Lo hemos definido aquí. Hidrófobo apolar o insoluble en agua. Nos falta por definir esta. Vale, esta pregunta es una mezcla entre el pH y el agua. ¿Vale? Sabemos que el agua se suele ionizar, más bien no se suele ionizar, pero en el caso de ionizarse podría ser así, H+ y OH-. En el caso de que fuera más básico estaría en forma de OH-, en el caso de que fuera más ácido estaría en forma de H+ o protones, ¿no? Que lo llamamos. Bueno, en este caso aumentaría la cantidad de OH-. Y hasta aquí.